Bien, pues la primera cosa que cada ser humano debe de saber es cuál es su principio, su origen y cuál es su último fin. Y esto, pues debes saberlo, puesto que para eso tiene la inteligencia. La inteligencia la tenemos solo para saber, conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Tal forma que no saber esto, pues significa no saber nada. No saber nada. Entonces, si sabemos cuál es nuestro último fin, estamos obligados a buscar los medios para obtener nuestro último fin. ¿Sí? Y los medios para llegar a este último fin, el camino para llegar a este último fin, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios es la que me señala el camino que debo recorrer para alcanzar mi último fin. Entonces, por eso dice nuestro Señor, no es aquel el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del que me envió. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Entonces, Dios manifiesta su voluntad de dos formas, o con sus dos maneras, o con sus dos manos. Con una mano me traza las reglas de lo que debo hacer. Esta es la voluntad manifestada de Dios. Y con la otra, Dios obra en mí o en mi vida. Esta es la voluntad de beneplácito. Dios me da a todos, nos da a conocer su voluntad por su voluntad manifestada y por su voluntad de beneplácito. En cuanto a la voluntad manifestada, tenemos tres cosas: los mandamientos, los deberes de Estado y los preceptos de la Iglesia. Y nadie puede decir que no los conoce. Tal forma que si ustedes quieren llegar al cielo, primero que tienen que hacer es buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios manifestada es 10 mandamientos, los preceptos de la Iglesia y los deberes de Estado. ¿Sí? Entonces, tenemos tres cosas que hacer: conocer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios y ejecutar la voluntad de Dios. Ese es todo el trabajo de nuestra vida. No hacemos ninguna otra cosa. ¿Sí? Entonces, la voluntad manifestada, los 10 mandamientos, los preceptos de la Iglesia y los deberes de Estado. Y tenemos en segundo lugar la voluntad de beneplácito, que Dios nos lleva en sus brazos por medio de su providencia en esta vida, para conducirnos a nuestro último fin. Y por eso dice San Pablo, todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Y él se refiere a todo, sin ninguna excepción. ¿Verdad? Entonces, Dios obra por medio de todos los instrumentos de las cosas, de las personas y acontecimientos que nos rodean. Y si Dios utiliza todos los instrumentos que nos rodean, ¿por qué no los utilizamos nosotros? ¿Sí? Dice
el Evangelio, ningún cabello de su cabeza se cae sin el beneplácito de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que nos sucede a cada instante es obra de la voluntad de beneplácito de Dios. ¿Sí? Entonces, como Él tiene tanto interés en que nosotros alcancemos la gloria eterna, lo primero que nos hace es manifestarnos su voluntad, que es lo único que necesitamos saber. ¿Sí? Quien no reconoce, ni conoce ni hace la voluntad de Dios en los 10 mandamientos, no la va a reconocer en ninguna otra parte. ¿Sí? No la va a reconocer en ninguna otra parte. Por eso dice Dios al principio, en el libro del Génesis, refiriéndose o hablando al demonio, Dios le dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Es decir, que en el mundo habemos personas que somos esclavos de Dios y esclavos del demonio. En el mundo, en las familias, en la iglesia, hay personas que obedecen los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, y hay personas que obedecen la voluntad de Satanás. ¿Cuáles son los mandamientos de Satanás? 3, básicamente. Y yo no tendría que decírselos. Usted los conoce. ¿Lo practica? Usted lo practica. Primer mandamiento de Satanás: haz lo que tú quieras. Sí. Segundo mandamiento de Satanás: no obedezcas a nadie. Y el tercero: ámate a ti mismo. Entonces, la pregunta es: ¿los mandamientos de quién nosotros obedecemos? ¿Sí? Ese es el problema. O sea, estamos aquí, en este mundo, porque queremos alcanzar la felicidad. Ese es el interés de todos nosotros. Y la felicidad en este mundo consiste en conocer la voluntad de Dios, en cumplirla en este mundo y vivir con Él para siempre en la otra. Esa es la felicidad. Esa es la felicidad. Entonces, yo tengo que preguntarles a ustedes: ¿por qué se detienen? ¿En qué se detienen? ¿Qué los tiene detenidos o esclavizados? ¿Sí? Ahora mismo, mientras hablo, porque da la casualidad que ustedes nomás me ven a mí, pero yo los veo a todos ustedes. Entonces, en la misa hay personas que no vienen a escuchar, ni vienen a adorar a Dios, ni a rezar, ni a nada. ¿Por qué? Porque están detenidos en otras cosas, entretenidos en otras cosas. Porque fíjense, todo lo que les ha pasado hasta ahorita es la voluntad de Dios, es voluntad de Dios, y Dios ha querido manifestarles algo. ¿Sí? Imagínense, la mitad de la vida nos la pasamos pidiéndole cuentas a Dios de lo que Él hace. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le preguntaron a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Por qué permites esto? ¿Sí? Entonces,
Dice nuestro Señor en el Evangelio: ustedes han convertido la casa de Dios en un mercado. Y la casa de Dios es la iglesia, y la casa de Dios es el alma. Y el único problema es que nosotros nos contestemos a esta pregunta: ¿los mandamientos de quién nosotros obedecemos? ¿Si los mandamientos de Dios o los mandamientos de Satanás? Dios quiere nuestra felicidad y por eso nos dice los mandamientos, su voluntad. Satanás quiere nuestra perdición. Sí. Imagínense, sus hijos, para cumplir la voluntad de Dios, sus hijos, para ser felices, lo único que tendrían que hacer es mirar a sus padres. Mirar a sus padres. De sus padres aprenden a comer, a caminar. De sus padres aprenden a ir al cielo. Y eso es todo lo que se hace. O sea, ¿no se imaginan ustedes que ha de ser desesperante el que sus hijos lo único que quieran es conocer la voluntad de Dios y ustedes estén entretenidos en otras cosas? Lo que es peor, que estuvieran ustedes detenidos por un vicio. Sí. Entonces pensemos que aquí lo único que importa es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Amarla y cumplirla. Por amor a los hijos y por amor a Dios. Todo lo demás es del demonio. Quien no se preocupa de conocer la voluntad de Dios, ni de amar la voluntad de Dios, ni de llevar a cabo la voluntad de Dios, se dedica a complacer al demonio. Eso es todo lo que sabemos. Sí. Dios les ha confiado a los padres la responsabilidad de indicarle a sus hijos su voluntad. Su voluntad. Y tener hijos, para tener hijos, no es necesario solamente tener relaciones sexuales. Por eso, para tener hijos se necesitan muchas cosas. Muchas otras cosas que casi muy pocos tienen. Y lo primero que se tiene que conocer y tener es clara la voluntad de Dios. Si los padres no están transmitiendo a sus hijos la voluntad de Dios, los padres no sirven para nada. Esa es la realidad. ¿Sí? Vayámonos ocupando de lo que nos corresponde hacer. Los deberes de Estado. ¿Qué es lo que Dios quiere que ustedes hagan y hagan? Eso es todo lo que hay que hacer. Lo demás es del demonio. ¿Sí? Entonces pensemos esta semana cómo estamos cumpliendo con nuestros deberes como padres. Cómo les estamos transmitiendo a los hijos la voluntad de Dios. ¿Sí? Tal forma que para que los hijos nos obedezcan, nosotros obedecemos primero a Dios. Y ya, lo demás será más fácil. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.